oración es alimento. Paz de Cristo, mis hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos el día de hoy? Vamos a continuar con nuestra serie Superando la Crisis. El tema que nos convoca el día de hoy se titula Provisión en Sarepta. Nuestra base bíblica se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 17, verso 13 y 14. A la letra dice: No temas, le dijo Elías, vuélvete a casa y haz lo que pensabas hacer, pero antes prepárame un panecillo con lo que tienes y tráemelo. Luego haz algo para ti y para tus hijos, porque así dice el Señor de Israel: no se agotará la harina de la tinaja, ni se acabará el aceite del jarro, hasta el día en el que el Señor haga llover sobre la tierra. No sin antes, hermano, vamos a hacer una oración para que Dios, ¿verdad?, dirija mis palabras, ¿verdad?, y que no sean mis palabras exactamente, sino que sean la palabra del Señor, ¿verdad?, y Él pueda, ¿verdad?, entrar a tu corazón, entrar, ¿verdad?, a tu necesidad, a tu vida, en todo esto, ¿verdad?, que el Señor, ¿verdad?, nos va a traer el día de hoy en este hermoso tema. Así que, hermanos, vamos a hacer la oración. Señor, en esta hora estamos delante de tu presencia, Dios mío, dándote las gracias, Dios, porque solamente tú eres bueno, Padre mío. Te doy las gracias, Señor, por todas las cosas que tú nos has provisto, Señor, por la salud, Señor, por la vida, por todas las cosas, Señor, que estás, Padre mío, dándonos, Padre. Gracias, Señor, por las cosas tan insignificantes que a veces, Señor, dejamos pasar, Padre mío, y que pensamos que no los merecemos, Señor, como el aire, Señor, como la libertad que tenemos, Señor, de muchas cosas, Padre. Te doy las gracias, Señor, por todo ello, Señor. A su vez, Padre mío, te pido que hables, Señor, esta palabra, Señor, y que toque los corazones, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Quisiera empezar leyendo un poco acerca de este capítulo. Voy a empezar en el capítulo 17, dice en el verso 1. Voy a leer algo de la historia, nada más para tener un poco de idea de lo que significaba, ¿verdad?, de lo que significa este tema. Dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Él está hablando una palabra. Voy a estarlo, ¿verdad?, leyendo los textos, y voy a estar dando una explicación de lo que se trataba. En el primero dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo acá: vive Jehová de Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. El profeta Elías fue, ¿verdad?, un profeta muy famoso, ¿verdad?, válgase la redundancia, porque era un hombre, ¿verdad?, que cerró los cielos literalmente para que no lloviera por mucho tiempo. Entonces le está hablando al rey de Israel de ese tiempo, Acab. Acab era un rey perverso, un hombre que no tenía valor suficiente para hacer las cosas que Dios le estaba pidiendo. No tenía valores, no tenía nada. La que dirigía en este tiempo, ¿verdad?, digamos, era su esposa, su mujer de Acab. La mujer de Acab era Jezabel. Era una mujer también perversa, era una mujer mala, que usaba el poder del rey para hacer lo que ella quería. Entonces, ¿verdad?, el Señor, ¿verdad?, llevó al profeta, ¿verdad?, y de cierta forma castigó al pueblo, a toda esa zona, a todo ese lugar. ¿Por qué? Porque estaba lleno de pecado, había mucha idolatría, había mucha, digamos en los tiempos de ahora, hechicería, brujería, todo lo contrario a lo que Dios quería, ¿verdad? En el verso 3 dice: apártate de aquí, vuelve al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Dios está mandando a su siervo a un lugar, dice, a un arroyo, al arroyo de Querit, dice, y en ese lugar, ¿verdad?, le dijo que esperara, ¿verdad? Dice: beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Vemos cómo el Señor tiene control sobre incluso la naturaleza, sobre las cosas, ¿verdad?,
que aparentemente no tienen sentido, ¿verdad? Estamos viendo que Dios había dado instrucciones a cuervos, o sea, animales, ¿verdad? Que la ciencia dice, ¿verdad?, que seguían nada más por instinto. Pero hay cosas que mis ojos han visto, y yo sé que algunos de ustedes han visto, en los cuales los animales presentan un cierto respeto hacia las cosas de Dios o a lo que Dios hace. Tengo una pequeña anécdota acerca de eso. Cuando era pequeño, ¿verdad? Había temblores, ¿verdad?, allá en el sur, y me tocó mirar cómo las vaquitas, las vacas, cuando empezaba a temblar la tierra, doblaban sus manos hacia enfrente y como que se inclinaban, y yo, ¿verdad?, pues todo el mundo con cierto temor, pero en realidad los animales sienten a Dios. Aquí está hablando, ¿verdad?, de que los cuervos, aunque eran animales de acuerdo a la ley, inmundos, les había dado instrucciones de llevar de comer al siervo, ¿verdad?, a Elías. En el verso 5, y fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasando algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. O sea, el arroyo se secó, el cuervo dejó de venir, ya no le traían pan ni carne, y el hombre estaba ahí, siendo obediente. Y luego viene otra vez la instrucción. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y aquí yo he dado orden allí una mujer viuda que te sustente. Algo tremendo, hermanos, de lo que nos está enseñando esta palabra, ¿verdad? De acuerdo también a lo que voy a leer ahorita, parte de la exposición, ¿verdad? La bendición de ser obedientes, y de dejarnos guiar por Dios. Hasta que no venía palabra de Dios a la vida de Elías, él se movía. Dice: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí, y aquí yo he dado orden allí una mujer viuda que te sustente. Ojo, primero lo alimentaron, Dios mandó a cuervos que le llevaran de comer y que se sustentara de un arroyo hasta que se secó. De ahí lo manda a una ciudad, ¿verdad?, Sarepta, precisamente de lo que trata el tema. Y en Sarepta dice la palabra que el hombre lo iba a sustentar, o sea, le iba a dar alimento, iba a vivir ahí cobijado bajo el techo de una viuda y su hijo. Dice: entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leños, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Dice: y yendo ella para traérselo, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan de tu mano. Y ella respondió: vive Jehová, dice, que no tengo pan cocido. Dice: solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Demos cuenta la obediencia también con la que actúa esta mujer. Ella estaba en una necesidad, ¿verdad? Primero la manda a traer un vaso de agua, se lo trae. No sabemos, ¿verdad?, si era la señal, ¿verdad?, de que esa era la viuda indicada, porque no se habían conocido ellos en tiempo antes, ¿verdad? Pero dice la palabra, ¿verdad?, que ella fue. Entonces el profeta le pide de comer. En el verso 13 dice: Elías le dijo: no tengas temor, veas como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de las cenizas y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Imagínense, ¿verdad?, qué incongruencia, por así decirlo. Imagínense la necesidad, todos con hambre en tu casa, y que venga un desconocido y te diga: ¿sabes qué? Y sea lo último que tengas en tu refrigerador, lo último que tienes tal vez en tu cartera, lo último que tengas tal vez en tu mesa, y te diga: ¿sabes qué? Está bien, ¿verdad? Pero dice el Señor que Dios te va a ayudar. Entonces ella tuvo fe. ¿Y qué es lo que hizo? Fue y preparó tal cual el profeta le había dicho. Ella agarró, preparó y se lo llevó al profeta. Dice:
Pero fíjese lo que le dijo también, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni en el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Imagínense la promesa de Dios. Ella le creyó. Imagínense, va a decir, el día de hoy mucha gente tal vez pensaría: no, usted está loco, ¿verdad? Nada más me quiere engañar, ¿verdad? Va a acabarse lo poco que tengo y no quiere, y no va a pasar nada. Pero vemos cómo la mujer, ¿verdad?, fue obediente y tuvo la fe para hacer lo que le estaba pidiendo el profeta. En el verso 15, entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y el 16, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová le había dicho por Elías. De acuerdo al tema, hermanos, del expositor aquí nos está marcando algunos puntos, ¿verdad? Y ciertamente les toma en contexto eso, ¿verdad? Porque Sarepta, ¿verdad?, es un lugar, ¿verdad?, ya junto al Mediterráneo, lo que habla, ¿verdad?, la historia, ¿verdad?, en aquellos tiempos. Y dice que Sarepta significa lugar o taller de refinación. Ciertamente nuestra fe es probada, hermanos. Ciertamente nuestra fe es probada en muchos aspectos. No hay mejor prueba que cuando estás pasando necesidad. No hay mejor prueba que la que puedes pasar cuando estás en un momento de aflicción. ¿Por qué? Porque cuando estás pasando aflicción es el momento indicado de no bajar tu cabeza. Es momento de decirle al Señor gracias por lo que estás haciendo. Sea que estés enfermo, sea que estés en necesidad de cualquier tipo, de cualquier necesidad. Vemos aquí cómo no había llovido, había sequedad, había un ambiente espiritual malo que rondaba la tierra. ¿Qué era lo que estaba pasando? Había muerte, había hambruna, había enfermedades tal vez, había tantas cosas. La Biblia habla que incluso en muchas de las hambrunas que pasaban en los pueblos, las mujeres y hombres se comían a sus hijos. Imagínense qué terrible situación, qué terribles escenarios, ¿verdad?, se vivieron en los tiempos antiguos. Ciertamente, Sarepta es un lugar donde se refinaban joyas, de acuerdo a lo que la historia habla, ¿verdad?, de sus lugares. Pero ciertamente es un taller también espiritual en el cual Dios está refinando el carácter, refinando el corazón del hombre. ¿Para qué? Porque solamente a través, ¿qué es lo que pasa con el oro? El oro lo funden para separar lo que es metal, de lo que brilla, de lo que verdaderamente vale. Ciertamente el hombre tiene que ser despojado de toda esa corrosión, de todas esas cosas que no están bien. ¿Y qué es lo que va a hacer eso? La fe. Acuérdese, dice la palabra, bienaventurados, nos llama el Señor, los que no vieron y creyeron. Ciertamente nosotros no vivimos en esas épocas, pero por fe le creemos y porque hemos visto la mano de Dios en muchas de estas cosas que el Señor nos habla acerca de la fe. Ciertamente, la provisión de Dios es oportuna, dice, y garantizada. Por eso en estos tiempos de crisis debemos de tener. Y el expositor aquí menciona 3 aspectos importantes. 1, valor ante la crisis. El nombre de Elías significa mi Dios es Jehová. Eso es lo que significa el nombre de Elías. Así que si usted tiene ese nombre, es un nombre muy, muy especial, ¿verdad? Y el tener valor ante la crisis es decir, voy a enfrentar esta situación con mi Dios de la mano. Ciertamente entendamos, el Señor nos ha prometido que estaría con nosotros en las buenas y en las malas. En situaciones complicadas mucha gente te deja de hablar, mucha gente pierdes amigos, pierdes amistades, pierdes todo en momentos de dificultad, ¿verdad? Pero Dios nunca es así, el Señor siempre está ahí. Cuando tengas o cuando no tengas, el Señor va a estar ahí siempre. Y eso es tener valor ante la situación. Enfrentar la situación no es fácil. Es el lugar, es el crisol que usa el Señor para fundir el carácter del hombre. Los desiertos, Sarepta, ¿verdad? Un taller, un lugar donde se formaban tal vez las mejores joyas. Imagínense un pedazo de oro, ¿verdad?, en bruto, tal vez
con otros metales, ¿verdad? Impuros. Tenían que pasar, ¿verdad?, mucho tiempo fundiendo ese metal para refinar el oro y de ahí sacar joyas preciosas. Tal vez ese era el lugar, ¿verdad?, que era Sarepta antes de que fuera, ¿verdad?, arrasado por la hambruna, por la necesidad, por todo. Y ciertamente el Señor manda a Elías a ese lugar y le dice, ¿verdad?, que tenía que llegar a ese lugar y que lo iba a sustentar una mujer viuda, que lo único que tenía era un bocado de comida y ni siquiera lo tenía listo. Andaba buscando 2 leños para preparar esa comida y servirla y esperar a morirse. Tal vez esa historia ya la habían vivido otros que ya les había hecho falta la comida, pero ciertamente esta mujer actuó en obediencia. ¿Qué es lo que Dios está pidiendo de ti? Dios no necesita dinero, esa es una. Dios lo que necesita es tu corazón. Dios no necesita que tomes un arma. Dios necesita que seas valiente para enfrentar la situación con las armas espirituales que Dios te da. Dios no necesita absolutamente nada porque Él es Dios. Dios lo único que necesita es tu corazón. Eso es lo que está hablando acerca de lo que es valor. Dice, y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina. Tengo la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora cogía 2 leños para entrar y prepararlos para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Eso está en Primera de Reyes 17:2, dice. Ese será el valor de hacer la voluntad de Dios, cueste lo que cueste. Tal vez te dijeron, ¿sabes qué? Ya no tienes remedio. Vete a tu casa, arregla tus problemas porque te vas a morir, como en el tema anterior, ¿verdad? Ciertamente, los diagnósticos médicos. Váyase, señor, su hipoteca está vencida, ya hay un foreclosure sobre ella, le vamos a quitar su casa. Tiene tantos días para irse. Cuando el hombre tiene una fecha de limitación, Dios empieza, siempre y cuando quiere corazones dispuestos. Cuando la vida del hombre se ve frenada por las situaciones, Dios tiene el poder para sacar adelante cualquier situación. Y de eso está hablando este asunto. 3 personajes. Estaba Elías, estaba la viuda. En el lugar de refinación estaba un hijo, ¿verdad? Una familia pequeña, no un muchachito sin papá. Una mujer sin hogar, sin provisión. Y llega el profeta, también en necesidad. Muchas veces estamos en situaciones complicadas y a veces queremos que alguien que tiene posibilidades nos ayude. Y tristemente, lo único que a veces Dios manda acerca es otra persona igual con una necesidad parecida a la nuestra. Y lo único que hacemos a veces es mirarnos. Pero en medio de todo, hermanos, he aprendido esto, que dice la palabra del Señor, donde estén 2 o 3 congregados, Dios está en medio de ellos. Ciertamente, hermanos, cuando clamas al Señor, cuando oras al Señor, cuando le pides de todo tu corazón, ayúdame en esta situación. Mira lo que está pasando en mi vida, mira lo que está sucediendo en mi vida. Me han dado tantos días para esto, me han dado tantos días de vida, me han dicho esto. Estás en problemas, tal vez hasta de muerte te han amenazado. Pero sabes, mientras estés vivo hay esperanza, dice el Señor, que Él es dueño de las situaciones. Mas sin embargo, el Señor quiere tu vida, quiere tu corazón. Él quiere hacer lo que tú no has podido hacer. La vida de esta mujer cambió cuando entró Elías. Llegó Elías con provisión espiritual. La mujer fue obediente, dio el paso de fe, le preparó tal cual Él había dicho. ¿Y qué es lo que sucedió? Ni la harina ni el aceite escaseó. Dice el Señor, ¿qué se prepara con harina? El pan. Dice el Señor, yo soy el pan de vida. ¿Qué es el aceite? Es la unción, la presencia del Señor. Y muchas veces está escaseando en nuestras vidas. Nos vemos todo lo que está a nuestro alrededor y nos llenamos de temores, nos llenamos de miedo, nos llenamos de angustia. Pensando, ya me enfermé, pensando, ya me va a pasar esto, ya me va a pasar aquello. Pero más sin embargo, aunque pase, hermanos, no dudemos de que Dios tiene el control y no dejemos de darle gracias. Porque todo lo que el enemigo quiere es que vayas, como hacía esta mujer,
recojas esos 2 leños y te dejes morir. No, Dios quiere que seas obediente, que voltees a mirar al proveedor. Así como dijo Abraham, ¿verdad? Cuando iba a sacrificar a su hijo. Isaac le pregunta: Padre, tenemos tal leña, tal fuego, está todo, pero ¿dónde está, verdad, la oveja, el cabrito, lo que vamos a ofrecer de sacrificio? Y lo único que le contestó Abraham fue: Jehová Jireh. Jehová Jireh es tu proveedor. Y es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Eso es lo que dice la palabra. El segundo punto es convicción en medio de la escasez. Elías le dijo: no tengas temor, veas como has dicho, pero hazme a mí primero. De ello una pequeña torta cocido bajo la ceniza y tráemela, dice, y después harás para ti y para tu hijo. Fíjese, primero Dios pide tu corazón y después dice que Él va a bendecir esa situación en la que estás. Primero tienes que dar tú algo a Dios. Te digo, no es dinero, no se está refiriendo a dinero, no se está refiriendo a algo material, se está refiriendo a tu vida. Y después vas a tener. Esa es la promesa. Fíjese, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja, el pan de vida, Jesucristo, no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá. La unción de parte de Dios, ¿qué es la unción? Es la presencia de Dios en tu vida. Hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra, un día volverá. Hasta el día que el Señor venga, ni la presencia de Dios, ni Dios mismo van a faltar en tu vida. Eso es lo que dice la palabra. Esa es la provisión más grande que nosotros tenemos. Entonces ella fue e hizo como Elías le dijo, y comió él, ella y su casa muchos días, dice, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová Dios había dicho por Elías. Qué tremendo. Es una visión para este tiempo, es una profecía para este tiempo, es algo de lo que el Señor está haciendo en su taller. En Sarepta sigue el día de hoy, vigente el día de hoy. No sé cómo se llama el lugar donde vives, no sé dónde tú vivas, pero ahí el Señor tiene un taller en el cual quiere refinar tu vida, quiere refinar tu carácter y quiere extenderte la vida. Porque el enemigo, dice la palabra, Satanás, el diablo, el Señor lo reprenda, vino para hurtar, matar y destruir. Quiere robarte la vida, quiere matar todo lo que esté a su paso, quitarte los sueños que Dios ha puesto en tu vida, la ilusión, todo. A eso vino. En el tercer punto dice disposición para dar antes que recibir. Ciertamente, hermanos, dice la palabra en Hechos 20:35, dice, siempre les he enseñado que si uno debe trabajar y ayudar a los que están en necesidad, pero dice, es mejor dar que recibir. ¿Por qué es mejor hacer eso, hermanos? Porque tú cuando das, a la vez, tú estás recibiendo. Dios no es deudor de nadie. Dios no le debe a nadie. Dios es justo. Y si tú le das tu corazón, Él va a dar vida. Y vida en abundancia, lo que dice. ¿Qué otra cosa nos está diciendo el expositor aquí? En esta última parte, ¿verdad? En Mateo 25 dice muy bien, eres un empleado bueno y fiel, ya que fuiste fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Entra y alégrate conmigo. En Mateo 25 es un pasaje de la Biblia donde habla de un siervo, ¿verdad?, que le fue fiel al Señor, que le había dado unos talentos. Él fue, trabajó y cuando regresó el Señor le entregó otros 10. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando Dios puso tu vida, te dio la vida. Recuerda, la vida que tenemos no es nuestra. La vida que tienes, que tengo yo, le pertenece a Dios. ¿Qué talentos puso ahí? ¿Qué cosas puso el Señor ahí? Y con cuántas cosas el diablo las ha tapado, ha estorbado esos talentos que tú tienes. Los ha distorsionado, les ha puesto esto. Mucha gente tiene talento para crear cosas, para hacer cosas para Dios. Pero el diablo los ha llevado por caminos completamente diferentes, distintos a los que Dios quiere. Entonces, lo que
Dios quiere que hagamos es que lo que tengamos nosotros, como esta viuda, lo entreguemos. En el Sarepta que estés viviendo, en ese lugar hay un Sarepta, hay un lugar rodeado de necesidad, pero a la vez es un taller del maestro, es un taller de refinación, de joyas, porque la vida que tenemos es preciosa delante de los ojos del Señor, al grado que Él dio su vida por nosotros. Ciertamente, los momentos de aflicción, como les decía, son los momentos más críticos, pero es el mejor momento para decirle a Dios gracias y ayúdame en esta situación que estoy pasando. Sácame adelante en esta situación que estoy viviendo. Ciertamente, Sarepta es lo que significa. Sarepta, un lugar, ¿verdad? Tal vez olvidado hasta el día de hoy. Arqueólogos han tratado de encontrar exactamente el lugar, ¿verdad? Y lo han encontrado. Pero más sin embargo, Sarepta sigue vigente en todo este mundo. Hay sequía espiritual, hay desánimo, hay pobreza, hay tantas cosas. Y en medio de todo eso el Señor quiere bendecirnos. En medio de toda la aflicción que hay, Dios quiere bendecir tu vida y tu familia. Porque la bendición no nada más se extiende para una persona, se extiende para tu descendencia. Esa es la más grande bendición de todos. Porque el Señor, como te digo, no es deudor de nadie. Él le da a cada quien de acuerdo a sus riquezas en gloria. Hermanos, este es el tema del día de hoy. Le damos gracias al Señor por esta situación. Recuerda, el tema del día de hoy, provisión en Sarepta. La paz de Cristo esté contigo y con toda tu familia. Dios te bendiga. Cuando ven que